Hola, soy el doctor Carlos Campurián, soy médico pediatra, soy expresidente del Hospital Garrahan y quiero en estos minutos contarte en este video de mi canal de YouTube cuáles son los cuidados más importantes que tenés que tener ahora que empiezan las clases plenas en la mayoría de las escuelas de la Argentina. Es muy importante que conozcas toda esta información, que la refuerces, dale like, compartila y brindásela a cada una de tus personas conocidas para cuidar de la mejor manera posible a tu hijo o a tu hija que empieza las clases. En estos días comienzan a funcionar muchas escuelas. Ya comenzaron las clases en algunas escuelas, sobre todo de la capital federal, y en estos próximos días empiezan a funcionar nuevas escuelas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Así que es muy importante que conozcas cada detalle del cuidado que tenés que tener, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, para evitar o, como siempre digo, para reducir al máximo la posibilidad de contagio, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Vos sabés muy bien cuáles son todos los cuidados que uno tiene que tener, porque lo aprendiste sobradamente durante todo el año anterior y lo que va de este año, pero definitivamente con el paso del tiempo, algunas conductas fueron perdiéndose y esto por momentos es natural. Lamentablemente estamos en el medio de una pandemia muy severa que todavía nos tiene en vilo, que todavía no tiene en vista una solución al menos cercana, y todos esos cuidados que vos aprendiste durante el año anterior y lo que va de este año, vamos a tener que reforzarlos definitivamente, sobre todo ahora que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta o el chico que tengas a cuidado en tu casa va a comenzar la escuela. En esto hay algunos puntos que yo quiero tocar, que quiero que quizás puedas tener en cuenta, porque entre vos y yo tenemos que hacer que tu hijo o tu hija vaya a la escuela con la mayor seguridad posible y que vuelva a tu casa con la mayor seguridad posible. Así que hay algunos puntos que me gustaría tocar. El primer punto es la burbuja. Mucho escuchás hablar muchísimas veces respecto de la burbuja. ¿Qué es la burbuja? ¿De qué se trata la burbuja? Y la verdad es que quizás no se explica tanto qué significa generar una burbuja y qué es lo que contiene esa burbuja. ¿De qué se trata esa burbuja? ¿Qué pasa cuando esa burbuja tiene alguna dificultad o cuando en la burbuja, por ejemplo, hay algún contagio? Bueno, quiero intentar explicarte de qué se trata esto como primer punto, como punto de partida respecto del inicio de clases y las burbujas en las escuelas. Una burbuja es en realidad un grupo de gente. En este caso vamos a hablar de un grupo de alumnos o alumnas. Una burbuja es un grupo de alumnos determinado y en este caso probablemente sea ese aula y ese turno, porque vos sabés bien que en esta etapa las clases, van a empezar por curso, por grado, pero también por turno. Es decir, es muy posible que tu hijo o tu hija vayan a la mañana a la escuela, pero que no vayan a la tarde, o viceversa. Quizás no cumplan todo el horario completo y quizás en el horario en donde no están en la escuela van a estar tomando clases de manera virtual como fue todo el año anterior. Digamos que la presencialidad va a ser paulatina. Ese grupo al cual le toca ese aula y le toca ese horario es lo que se llama burbuja. Se engloba dentro de esa burbuja. En ese grupo hay muchos chicos, muchas chicas y también hay un docente. Ese docente va a acompañar a todo ese grupo. Entonces, quiero centrarme primero en el docente. El docente va a acompañar a ese grupo, pero también va a acompañar a otras burbujas. No solamente a esa burbuja. Esa burbuja va a tener clases a la mañana, pero ese docente quizás va a tomar otra burbuja a la tarde o otra burbuja al otro día. Diferente. En el caso en el que sucediera algún contagio o algún caso sospechoso dentro de esa burbuja, ahora vamos a hablar más extendidamente de esto, la burbuja se va a aislar, pero el docente no. ¿Y por qué el docente no? Porque esto puede generarte alguna duda. ¿Por qué el docente no se va a aislar si en definitiva tuvo contacto con esa burbuja?
Bueno, se considera, así como nos pasa a nosotros, los profesionales de la salud, que utilizamos lo que llamamos equipo de protección personal y lo utilizamos de manera adecuada y lo utilizamos de manera constante. De manera constante en cuanto tenemos contacto constante con personas que pueden ser positivas o sospechosas. Por supuesto, más nosotros en los hospitales tenemos contacto permanentemente con personas positivas o sospechosas. El docente tiene contacto posiblemente con muchos chicos, con muchos alumnos, pero utiliza un equipo de protección personal. Utiliza. Ahora vamos a hablar bien de cuál es el equipo de protección personal del docente, pero utiliza su equipo de protección personal. De modo que el docente no va a formar parte del aislamiento de la burbuja en cuanto haya un caso positivo o un caso sospechoso en la burbuja. Se va a aislar la burbuja de alumnos, el grupo de alumnos. ¿Cuánto tiempo se va a aislar el grupo de alumnos si aparece un caso sospechoso o un caso positivo? Bueno, probablemente 10 días. La evolución va a decir el tiempo, pero probablemente vayan a ser 10 días de aislamiento de toda esa burbuja. Y esos alumnos van a tomar clases de manera virtual durante esos 10 días. De esto se trata la burbuja. ¿Puede pasar que en una burbuja haya un caso positivo y no nos demos cuenta? Y sí, puede pasar. Aquellos casos que son asintomáticos, que no tienen síntomas, que quizás un fin de semana fueron de viaje a algún lado y volvieron y quizás no se hicieron el hisopado obligatorio que hay que hacerse en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y es un caso positivo. ¿Puede pasar? Puede pasar. Por eso nosotros siempre decimos, o por lo menos yo siempre digo, que va a haber contagios en las escuelas. Esto no impide, digamos, comenzar las clases, pero definitivamente tenemos que tener en cuenta nosotros como papás y mamás que va a haber contagios en las escuelas. Definitivamente va a haber burbujas que van a tener que estar en aislamiento. Definitivamente también puede haber escuelas que tienen muchas burbujas en aislamiento y hasta quizás hay escuelas que tienen que suspender las clases durante 10 días. Sabemos que esto va a pasar, sin lugar a dudas. Las aulas son focos de contagio pleno y permanente de virus respiratorios. Y este es un virus respiratorio, no se escapa de esta norma. Entonces, como primer punto quería explicarte de qué se trataba esta burbuja. Esto que te conté es lo que se llama burbuja. El siguiente punto que quiero tocar son todas las medidas de cuidado que nosotros ya conocemos, que nosotros somos adultos y conocemos muy bien, porque las estudiamos mucho durante todo el año pasado. Particularmente te insistí mucho con todas estas medidas de cuidado. Y en estas medidas de cuidado se incluyen el tapabocas, el lavado de manos y todas aquellas medidas que son para protegerse. Pero claro, en este caso vamos a tener que trabajar no solamente sobre quizás nuestros hijos de 10, 12, 15, 14 años, que quizás tienen pleno entendimiento de lo que sucede y quizás son más conscientes o por ahí la información entra de una manera. Tenemos que trabajar también sobre chicos que van a sala de 2, de 3, de 4, de 5 años. Y ahí quizás el trabajo, no digo que es más difícil, pero sí seguramente tiene estrategias diferentes. Nosotros recomendamos en general que el tapabocas se utilice en mayores de 2 años. En este punto, quizás cada escuela va a tomar una conducta diferente. El uso del tapabocas en los chicos tiene que ser de aprendizaje paulatino, sobre todo en la escuela, porque si bien los turnos van a ser más cortos que lo habitual, van a tener que usar el tapabocas la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando están en casa, capaz que no usan tapabocas. Capaz que lo usan si tienen que salir a hacer una compra o salir de paseo, pero en la escuela, en un lugar, en un ambiente cerrado, quizás es más dificultoso que usen tapabocas durante todo el tiempo. Por eso, cada escuela va a trabajar de manera paulatina en el aprendizaje de la utilización del tapabocas. Va a ser un aprendizaje paulatino. Estoy muy convencido yo que así como pasó con el reciclado y si uno va hoy en un auto y se le ocurre tirar un papel por la ventana, nuestros hijos son los primeros que nos retan. Bueno, con esto va a pasar lo mismo. Ellos van a ser los primeros que nos van a decir: papá, mamá, el tapabocas tiene que ir por arriba de la nariz, ¿no? Tiene que cubrir la boca, tiene que cubrir el mentón. Son los que nos van a enseñar y son los que nos van a auditar permanentemente. Estoy convencido que va a pasar así, por eso también es tan importante que empiecen las clases, porque ellos son factores de diseminación de información plena y concreta y ejecución. Así que, respecto al tapabocas, todos los tapabocas son buenos, porque mucha gente pregunta por las marcas, por los modelos, todos son buenos. Si hay doble capa, triple capa, por supuesto que son mejores. Tiene que coaptar bien la nariz, la boca y el mentón, tiene que coaptar bien, tiene que cerrarlo bien. Los docentes saben que el uso del tapabocas puede generar alguna molestia, por momentos hasta quizás puede generar algún síntoma como un mareo, un dolor de cabeza.
Nada complejo, nada complicado, nada que pueda traer consecuencias. Pero bueno, en ese caso, los docentes sin dudas van a establecer alguna herramienta, por ejemplo, sacarlos al patio un ratito, que se saquen el tapabocas, que respiren un poquito de aire sin el tapabocas y después volver a ponérselo. Hay un montón de estrategias para utilizar en este sentido. El siguiente punto es el lavado de manos. Los chicos aprendieron a lavarse las manos con juego, todo el año pasado. Hay que seguir y hay que reforzarlo. De modo que, desde hoy en adelante, en tu casa, permanentemente insistí con el lavado de manos. Y si podés, mandar un frasquito de alcohol en gel en el bolsillo y que se lo ponga. Vos sabés muy bien, con cada más o menos 10 aplicaciones de alcohol en gel hay que lavarse las manos con agua y jabón. El jabón tiene efecto detergente, entonces rompe al virus, pero cuando vos te pones muchas veces alcohol y no te lavas las manos, ese alcohol se convierte en inefectivo porque genera una película que por ahí no deja actuar plenamente a ese alcohol. Así que hay que lavarse las manos. Y seguramente las escuelas van a tener toallitas descartables, pero si no, podés mandarle vos tu toallita, un pedacito de toalla para que se lave las manos. Van a estar en tiempos cortos, de modo que seguramente van a tener que lavarse las manos frecuentemente, pero no van a ser muchas veces. Es muy importante que también en las escuelas, y esto hay que reforzarlo, haya buenos mecanismos de higiene, buenos mecanismos de limpieza. El personal de limpieza de las escuelas tiene que estar capacitado para esto, tiene que limpiar los picaportes muy frecuentemente, tiene que limpiar todas las superficies muy frecuentemente con la mezcla de agua y lavandina. Es muy importante que esto suceda porque el cuidado tiene que estar en todos lados, no solamente en la persona, sino también en los ambientes. En este punto quiero recordarte también que las escuelas tienen que tener todas las aulas con ventilación. Todas las aulas tienen que tener ventanas, todas las aulas tienen que tener alguna apertura que dé hacia algún lugar con ventilación. Porque evitamos el uso de aires acondicionados en las escuelas en las que hay o de ventiladores. La ventilación hace que si hay germen en el ambiente, el germen pueda circular en el aire libre. Entonces es muy importante que todas las escuelas tengan buena ventilación. Esto es un trabajo que cada escuela va a tener que hacer o que cada gobierno provincial, municipal o nacional va a tener que hacer, y aquellas aulas que no tengan ventilación van a ser aulas que probablemente no puedan ser utilizadas. Es muy importante también que sepas que aquello que hacías antes, o que hacíamos antes, de estar en la puerta de la escuela y viendo a ver cómo entra mi hijo y qué hace, y el periodo de adaptación, por supuesto, que hay que hacerlo, va a cambiar, esa dinámica va a cambiar, sin lugar a dudas vamos a tener que estar mucho menos tiempo en la puerta de la escuela, vamos a tener que estar muy separados en la puerta de la escuela, ni siquiera en la puerta de la escuela, quizás en la esquina, y los docentes, los directivos tienen que implementar estrategias para que los papás que hacen adaptación, uno de ellos pueda estar separado en la puerta esperando por la adaptación de su hijo. El resto de los papás y las mamás, que sus hijos quizás no necesiten adaptación, lo mejor es dejarlos en la escuela de a uno, no ir mamá, papá, abuela porque es el primer día de clases, esta vez no, y volver a casa siempre, por supuesto, con el tapabocas puesto. Y si sos papá o mamá que tiene que hacer una adaptación y vas a tener que entrar quizás a la escuela porque tu hijo necesita que estés ahí, bueno, vas a estar con el tapabocas puesto todo el tiempo y manteniendo la distancia del resto de los alumnos. Esto es muy importante porque el cuidado tiene que ser transversal. No sirve de nada que hagamos todos estos cuidados dentro de las escuelas si después, fuera de las escuelas, quizás nos vamos a una reunión de 15, 20, 30 personas, o quizás el fin de semana nos vamos, no sé, si se puede, a una playa donde está lleno de gente, porque no es la intención que los chicos se contagien dentro de las aulas, pero tampoco es la intención traer los gérmenes adentro de las escuelas. Hay que tener mucha prudencia en este sentido y mucha conciencia en este sentido. El cuidado es transversal este año durante todo el año, porque muy probablemente este tipo de cuidados va a tener que estar, sin lugar a dudas, durante todo el año. No vamos a tener todavía una solución corta a todo esto. Así que, nada, espero que toda esta información te haya servido. Sin lugar a dudas voy a dar más información respecto de las escuelas, porque esto va a ser muy dinámico, van a suceder situaciones que hasta ni siquiera a nosotros se nos ocurren. Y vamos a ir informando para saber qué medidas se puedan tomar para evitar el contagio de los chicos en las escuelas. Es muy importante que comiencen las clases. Yo sé que algunas personas piensan que no tienen que empezar, pero definitivamente sí tienen que empezar. Lo que hay que hacer es empezarlas ordenadamente, con muy buenos protocolos, con muy buen orden, con mucha conciencia y, vuelvo a decir, con un cuidado que tiene que ser transversal, dentro y fuera de la escuela. No termina la cosa dentro del aula, es un cuidado transversal. Espero que te sirva toda esta información, compartila, dale like y nos vemos en el próximo video, seguramente con mucha más información.